Trazando la plomada. Bueno, hermanos, como les decía, tengamos esta reunión en la cual, gracias a Dios, podemos estar tanto en YouTube como también en Radio Pacífico, de tal manera que sea lo que siempre hacemos, ¿no? Reunirnos, conversar un poco sobre ciertos temas. Y les cuento algo que estaba meditando hace unos días, y era algo que se nos enseña en todas las iglesias, y es bueno, que Dios es fiel. Sabemos que Dios es fiel, y creo que hay un pasaje por ahí, no sé si se acuerdan creo que es 1 Pedro, 2 Pedro, que dice que aunque nosotros no seamos fieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Algo así dice, creo, la Escritura, ¿no? Y también hay algo que se nos enseña, y tiene razón también, aprender a confiar en Dios. Y confiar en Dios, no sé por qué, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero primero se habla de la fe, y la fe se habla como que hay que creer y dar por cierto las cosas que Dios ha hablado. Pero después se habla de confiar. Y por algún motivo, no sé, a mí me sucede que cuando hablo de confiar siento que es un descanso. Como que la fe es algo rígido, pero confiar es, o sea, yo puedo creer en alguien, pero confiar en alguien, no sé, solamente de hablarlo siento que es diferente. No sé si les pasa a ustedes algo similar, que tener fe, o sea, si vamos al ámbito secular, ¿no? Tú tienes fe en esta persona, lo primero que uno piensa es si lo que dice es cierto o no, pero tú puedes confiar en esa persona, ahí la cosa es más delicada, ¿no? Entonces, esos son esos dos conceptos que estaba meditando, se nos enseña en las iglesias, ¿no? Uno, que Dios es fiel, y el otro es aprender a confiar en el Señor. Pero no sé por qué, bueno, en el fondo sí sé por qué, pero es un asunto personal mío, que el Señor me puso en mi corazón un concepto adicional, es si yo soy confiable para Dios, y yo soy confiable para Dios, si Dios puede confiar en mí, porque empecé a encontrar pasajes en los cuales yo veía que Dios decía que a los que eran fieles los bendecía y los prosperaba, pero a los que no sean fieles no. Y a propósito, estaba buscando eso y encontré, vamos a Lucas 16:10, que es un pasaje que está por acá. Vamos juntos a Lucas 16:10. Y está en el contexto del mayordomo, ¿se acuerda? El mayordomo injusto, que era un sapo y que engañaba a todos y hacía todas sus jugadas, ¿no? Y al final el Señor dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Para serles sincero, este pasaje nunca lo he terminado de entender bien, de repente ustedes pueden ayudar, pero el siguiente verso dice, el que es fiel en muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces, como que a veces pasamos por situaciones de escasez, situaciones críticas, y yo a veces estoy pensando esta palabra, de que de repente es que Dios todavía no confía en mí, o no confía en nosotros, para poder bendecirnos en abundancia. Porque si yo me fijo en este pasaje, que es el de Lucas 16:10, dice, lo voy a poner como si fuera para mí, ¿eh? Si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Por lo tanto, para poder yo bendecirte, tengo que estar seguro que cuando tengas mucho, vas a seguir siendo fiel. Y lo contrario también es, si tú eres injusto en esto poco, en otras palabras, no eres fiel, vas a seguir siendo injusto en lo mucho. Y lo más probable es que Dios no pueda bendecir a una persona que en lo poco que se le está dando no sea fiel. Y después de reflexionar eso, encontré otro pasaje que habla casi lo mismo en Mateo 25. Vamos un ratito a Mateo 25. En Mateo 25:23,
Dice, este es en el contexto del que reparte los talentos, ¿no? Que a uno le da 5, al otro le da, a ver, uno le da 5. ¿Cuál era esta parte? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, Dios le confió a 3 hombres, a uno le dio 5 talentos, al otro le dio creo que fue 2 y al otro 1. Les confió. Dijo, confío en ti, que te voy a dar estos talentos y tú vas a producir. Entonces regresa al de los 5 talentos y le dice, Señor, usted me entregó 5 talentos, he ganado otros 5 talentos. Y su Señor le dice, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es muy similar al otro pasaje, ¿no? Donde dice, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero a este le dice otra cosa más, le dice, eres un siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entonces ahora sí le dice, te voy a poner en lo mucho, te voy a dar abundancia, porque en esto poco eres fiel, ¿ya? Y lo mismo le dice al de los 2 talentos. Por supuesto, el que no hizo nada, lo puso, dice, ¿dónde dice acá? Siervo malo y perezoso, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero. Por lo tanto, hay que quitarle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Y dice, porque a todo el que tiene, pero al siervo inútil le dice, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y crujir de dientes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que al que es fiel en lo poco, no solamente será fiel en lo mucho, sino lo pondrá en mucho. Y eso me suena a bendición. Entonces, me suena eso que yo me preguntaba al principio, ¿no? ¿Somos confiables para Dios? Porque Dios está mirando. Dice que no hay nada escondido a sus ojos, ¿no? Dice que no hay nada que se pueda poner que Él no lo vea, Él lo ve todo. Entonces, la pregunta es, en nuestra vida, no solamente la económica, la financiera, en nuestra vida de santidad, en nuestra vida de buenas intenciones, en nuestra vida de fe, ¿cómo estamos delante de Dios? Dios que nos ve, somos confiables, nos puede multiplicar Dios, vamos a ser fiel en la abundancia, o es que de repente esta abundancia está limitada porque en lo poco que estamos viviendo ahora no le somos de todo fiel, por lo menos a sus ojos, ¿no? Y bueno, me hice esa pregunta y no sé qué opinan, hermanos. ¿Qué me pueden decir? La palabra de Dios nos dice de que nosotros tenemos el Espíritu Santo y nuestra relación íntima con el Espíritu Santo debe estar marcada por 3: la obediencia, el compromiso y la fidelidad. Ahora, la fidelidad es la unión de obediencia y compromiso. O sea, podríamos decir que la obediencia y el compromiso producen fidelidad. Vuelvo a repetir, la obediencia y el compromiso producen fidelidad. Eso lo vemos en la relación matrimonial, lo vemos en las relaciones de hijos con padres, lo vemos en las relaciones entre empresarios, entre trabajadores, lo vemos en las relaciones sociales. O sea, encontramos esos principios moviéndose en todo lo que significa relaciones. Y una de las cosas que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo. O sea, teniendo al Espíritu Santo, todo lo demás se concadena y se determina por esa relación. O sea, yo debo de aprender a obedecer al Espíritu Santo, comprometerme con lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí, para traer como consecuencia la fidelidad de mí al Espíritu Santo, en este caso al Señor, porque el Espíritu Santo representa al Señor, representa la voluntad de Dios, representa lo que Dios quiere hacer en la tierra por medio de mí, en mi obediencia y mi compromiso con Él, ¿no? Ahora, esto no es hoy día, esto es un proceso de existencia hasta el día que Jesucristo venga a recogernos, o bueno, partamos a la presencia del Señor, ¿no? Pero la idea es que siempre va a haber esa relación de obediencia, de compromiso y de fidelidad. Ahora, la obediencia y el compromiso se dan en relación.
O sea, lo primero que Jesucristo hizo en nuestros corazones fue llevarnos a nacer de nuevo, porque estábamos perdidos, estábamos muertos, dice la Biblia. Y como estábamos muertos, necesitábamos vida, así que necesitamos nacer de nuevo. Y como nacimos de nuevo, así como Jesús le dijo a Nicodemo, nació de nuevo, ¿no? Entonces ahí comienza nuestra obediencia a lo que es el Espíritu Santo y nuestro compromiso de lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros individualmente, ¿no? Por ejemplo, mi obediencia y mi compromiso ha variado desde el día que yo me convertí. Yo me convertí hace 47 años. Entonces, si me convertí hace 47 años, o sea, mi obediencia y mi compromiso han variado, por consiguiente, mi fidelidad también ha variado. Ahora, ¿cómo yo podría decir que soy fiel al Señor en medio de todas estas turbulencias que estoy viviendo en este mundo actual? Porque he aprendido a obedecer y a comprometerme con la palabra y el Espíritu Santo a pesar de las circunstancias que he podido vivir. Entonces, eso ha traído como consecuencia de que no estamos supeditados a las cosas de bendiciones que Dios nos quiera dar. O sea, las bendiciones van a venir, pero no nos olvidemos que también las pruebas son bendiciones. También los tratos de Dios para caminar en el día a día son bendiciones, porque nosotros necesitamos seguir siendo perfeccionados, y dice la Biblia, para que podamos traer mayor fruto. Entonces, el propósito de Dios nos pone en situaciones circunstanciales para medir la obediencia al compromiso y volvernos a recordar que somos y que debemos de ser fieles a Él en cualquier circunstancia o en cualquier forma de vida que se nos pueda dar en ese momento o en ese instante, ¿no? Y eso es lo que encontramos. Encontramos a un Pablo que tiene bendiciones y que está prácticamente obedeciendo a Dios, pero también encontramos a un Pablo que está siendo perseguido, lo bajan de un muro y lo quieren matar. Pero también este hombre sigue en lo mismo, sigue desarrollando la obediencia, el compromiso, ¿para qué? Para ser fiel al Señor Jesucristo, ¿no? Que es lo que más o menos entiendo en el devenir de lo que significa la fidelidad, ¿no? Ahora, en el Antiguo Pacto, la palabra de Dios dice, nos da los mandamientos. Perdón, Jorge, ¿ibas a decir algo? Sí, hiciste una pregunta al comienzo, dijiste que me convencía más lo que es en cuanto a hacer un contraste entre la fe y la confianza. Ajá. Encontrabas que te era más claro para ti la confianza, ¿no? Y bueno, la fe es un enunciado que aparece en la Biblia y creo que encierra en su totalidad también la palabra confianza, pero que la fe encierra todo, prácticamente a lo que uno puede entender por descansar en Dios, confiar, sin ver nada, creer que lo tienes. Todo eso, la fe encierra mucho más, para mí, ¿no? Encierra mucho más otros conceptos incluidos, ¿no? Entonces, incluye confianza, como tú dices. Sí, que incluye confianza, ¿no? Entonces, porque además también confianza es una palabra que no tiene el peso de fe, ¿no? Sin fe es, por ejemplo, imposible agradar a Dios. ¿Qué tal si lo contrastamos y decimos sin confianza o sin confiar es imposible agradar a Dios? También tiene algo de sentido, pero encierra más: sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí estamos también sacando del cuadro algo que tiene que ver también con la fe, ¿no? O la confianza también. Digamos que Dios deposita confianza en alguien. En este caso, cuando Jesús nombra a sus 12 apóstoles, Jesús no es que tuvo un lapsus cuando escogió a Judas. Él sabía. Sin embargo, le dio la confianza de manejar las finanzas del grupo.
pero él sabía con quién estaba tratando. Entonces, igual pasa con nosotros, ¿no? Por ejemplo, un evangelista muy conocido, Jimmy Swaggart, que lo tuvimos por acá, por Perú. ¿Y por qué lo digo su nombre? Porque este es de conocimiento mundial, ¿no? Él había tenido un ministerio muy grande, muy respetable, muy bendecido, pero en algún momento algo pasa con él, ¿no? Y ahí viene la confianza o la fe, como quieran llamarle. Y él comenzó a darle espacio a su carne, no se sabe por cuánto tiempo, y mientras permaneció oculto, pues seguía siendo el hombre honorable, de confianza y todo, mientras todo estaba en oculto. Hasta que todo salió a la luz, y la pregunto otra vez, pues, ¿cómo? O sea, Jimmy no era digno de confianza, o Dios no confió en él. Sí, Dios confió en él, y por eso es que le encarga de esto. Pero ocurre que el hombre tiene una capacidad o algo que Dios le ha dado, que es el libre albedrío. O sea, tú puedes hacer lo que quieres. Tú puedes saltarte a la valla si quieres, sabiendo que no debes hacerlo, lo haces. Y entonces ahí la confiabilidad ya no es que Dios no supo escoger, o que Dios dice, juega como juega la suerte, dice, bueno, vamos a ver qué pasa. No, Dios sabe que sí puede confiar en esa persona, por eso le encarga. Pero también sabe que él puede responder positiva o negativamente ante ese encargo que Dios le ha dado. Igual, los pasajes que hiciste mención, dice que él le encarga, ¿no?, a varios diferentes cantidades, y cuando vuelve pide cuentas. Entonces, siendo concreto en la historia, uno tuvo miedo y no lo guardó, pero hubo uno que sí hizo lo correcto. Pero el Señor confió en los tres, en todas las personas a los cuales le encargó los talentos. Él confió en todos. O sea, no se trata de Dios, se trata de nosotros, de qué hacemos, o sea, con lo que Dios nos ha encargado, qué cosa hacemos, cómo lo tomamos. ¿Lo tomamos con seriedad o decimos, no, me va a perdonar? Además, yo soy tal persona y para mí las reglas son diferentes. Entonces, la fe y la confiabilidad también tiene que estar contrastado, como dijo Jorge, con la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con un sujetarse a Dios. No es solamente hablar de Dios, no solamente tener el conocimiento de Dios, como Jimmy, ¿no? Un tremendo hombre de Dios, pero sin embargo le dio espacio en su vida a lo carnal y fue quien fue hasta que se supo todo. Entonces, también hay consecuencias de una vida como la que tuvo, por ejemplo, este hermano que estamos hablando. Muchos años él fue apartado del ministerio. El colmo de lo que es la confiabilidad, ¿no? O sea, ya se la tomó a pecho, como que a mí nadie me llama la atención. Cuando su grupo le dijo, vas a parar, él se molestó y no aceptó la disciplina, no aceptó el descanso, no aceptó nada. Y se apartó y se hizo más evidente lo que había hecho. Después se hundió más, pero después, a Dios gracias, volvió a levantarse otra vez. La Biblia dice que hay que restaurar al que ha caído. No hay que acribillarlo encima, hay que restaurarlo. Y restaurarlo también está en la disciplina que la iglesia le da a la persona que no ha sido fiel o se pasó de la confianza. O sea, yo fui un confianzudo, que es lo que a veces se entra, ¿no? Entonces, también quiero dejar ese aspecto, también, además, que tiene que ver con la fe y la confianza, como estabas hablando. Pero hay que también añadir a lo que estamos hablando, que no nos olvidemos que Dios no nos ha dejado prácticamente sin una persona que está delante del trono del rey, que es el abogado por excelencia, ¿no?
O sea, la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado por excelencia. ¿Y por qué necesitamos un abogado por excelencia? ¿Y por qué necesitamos a alguien que pagara el precio por nosotros? Porque todo lo que nosotros podemos hacer bien o mal, de una u otra manera, el Señor Jesucristo lo tiene que resarcir por motivo de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, si Jorge Miranda Soberón está pecando, entonces el Señor Padre, que es justo y juez, me va a querer juzgar. Pero al momento, el Señor Jesucristo sale como mi abogado y dice, Padre amado, yo he muerto por Él. Déjame ministrarlo, trabajarlo, tratarlo, cambiarlo. Y eso es lo que he visto yo en mis 46 años de vida con Jesucristo, ¿no? Cómo mi Señor Jesucristo ha sido mi abogado delante de mi Padre, porque mi Padre es santo. Mi Padre es santo, o sea, nuestro Padre es santo, ¿no? Y la única manera de estar delante de su presencia es también en santidad. Pero ¿quién nos está santificando en este caso? El Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Pero en ese caminar cometemos y tomamos decisiones equivocadas. Como Jorge habló de un hermano, de su pecado, encontramos en la Biblia, David pecó, Salomón pecó, Pablo pecó, Pedro pecó, Juan pecó. O sea, cada uno de ellos de una u otra manera negaron a Jesucristo y pecaron. La idea es que, ¿y cómo se resarció eso delante del trono de Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, ¿no? Por eso que Jesús es nuestro abogado. Por eso uno tiene que conocer muy bien, y eso sería muy bueno que a nuestros radio oyentes tengan bien claro. Jesucristo no solamente es tu Salvador, o Jesucristo no solamente es aquel en la cual te ha dado la vida eterna. No, Jesucristo también es tu abogado delante del trono de Dios, y que Él está ahí, pero no para que seas un conchudo, un fresco, un avivado, no, sino para que aprendas a entrar a lo que dice el Salmo, ¿no? Que Dios busca corazones contritos y humillados. Porque es lo que Dios busca, corazones contritos y humillados. Por eso que David no fue descartado de la gloria de Dios, porque fue un corazón contrito y humillado. Sí, pecó, ¿no? Y Dios lo puso en disciplina, pero él tenía un corazón, dice, conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que Dios busca corazones contritos y humillados, ¿verdad? Entonces, y creo que ahí el punto digamos, de resaltar esa área de legalidad que tiene nuestro amado Señor Jesucristo en el trono de la gracia delante del Padre para con nosotros que estamos en este día a día operando en la fe, operando en la obediencia, operando en el compromiso y operando en la fidelidad. Una pregunta. Jesucristo es el abogado. O sea que ni siquiera nosotros tenemos que pedir perdón por lo que hemos hecho, o es que Jesucristo, pero simplemente como abogado entra y dice, ya yo tengo que ver con esto y Padre, no lo toques, no hagas nada con él, porque yo he pagado por su pecado de él. O tiene que también participar la persona que ha fallado, tiene que, como dijiste ahorita, hacer como David, que se humilla, ¿no? Se humilla y dice, qué pecado. Es más, creo que ni se humilla porque es iniciativa, se humilla porque viene el profeta y le dice, o sea que te voy a contar una historia, ¿ya? Te voy a contar una historia. Y le cuenta la historia, y creo que todos la saben. Para resumir, le dice, ese eres tú, pues, ese eres tú. Y entonces ahí recién se arrepintió, porque hasta ahí él estaba, nadie sabe, y si saben, yo soy el rey por el último, ¿no? Entonces, la pregunta era, para que no quede algo confuso en los oyentes, ¿Jesucristo perdona así yo no pida perdón? O sea, por propia iniciativa Jesús dice, ya Señor Padre, no te preocupes de él, yo he pagado por él, así que déjalo tranquilo, y ya está, entonces ya está, y sigue ministrando, sigue haciendo lo que tiene que hacer. No, yo creo de que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos define en justicia, en pecado y en justicia, ¿no? Y la idea es de que la persona que tiene el Espíritu Santo va a ser redarguida en tu pecado, ¿no? Ahora, encontramos que David, Dios le trajo un profeta, ¿no? Para hacerlo ver lo que él no estaba mirando por sí mismo. Y a través del profeta le dio una forma de entender que luego le dijo, bueno, ese eres tú, ¿no? Y por fin reconoció
y se dio cuenta que él estaba en una situación que su pecado había sido descubierto y que Dios no se lo iba a tapar. O sea, vuelvo a repetir, nosotros estamos delante de Dios y Dios es santo. Y nada que pueda prácticamente no ser santificado puede estar delante de la presencia de Dios. Por consiguiente, Dios lo va a revelar, lo va a mostrar. Lo va a mostrar con la debida, digamos, con la debida prudencia que Él tiene. Porque Dios no necesita alargar de nada, pero sí le da oportunidades al siervo al arrepentimiento, como por ejemplo el hermano Jimmy Swaggart. El hermano Jimmy, yo fui el coordinador del ministerio de Jimmy Swaggart aquí. Y yo supe todo el proceso y cómo Dios le mostró que él tenía que arrepentirse, pero no lo hizo. Igualito sucedió con varios ministerios que lastimosamente se dieron a su carne y también igualito, Dios también les mostró. Dios les envió palabra, les envió siervos, les envió profetas, les envió medios que la Biblia enseña para llevarlo a un arrepentimiento, algo en la cual lastimosamente hoy en día muy poco se habla, porque se ha quitado del argot evangélico la palabra arrepentimiento. No, nosotros tenemos que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, es imposible de que el pecado pueda ser quitado de en medio. Ahora, para poder tener el perdón de Dios, requerimos arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no va a haber perdón de Dios. Ya para terminar esta primera parte, quisiera hacerlo con recordando 2 versos de la palabra de Dios que justamente responde a la pregunta, Jorge, que tú hiciste hace un rato, y para ilustración de todo lo que nos escuchan. Primero Juan capítulo 1, capítulo 2, me parece que es, el Señor dice, hijitos míos, esto les digo a ustedes para que no pequen. Pero si pecan, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está la declaración de que hay un abogado. Pero Dios no queda en eso, porque 2 versos antes el Señor dice, si confesares tu pecado, si confesares tu pecado, yo soy fiel y soy justo para perdonarte y limpiarte de toda iniquidad. Y si confesares tu pecado está en el contexto que dice Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y cuando uno lee entre el verso 5 y el verso 8, 9 de 1 Juan, uno empieza a ver que Dios dice que hay que caminar en luz como él está en luz. Cualquiera diría, ¿no?, que caminar en luz tiene que ver con hacer las cosas bien y cosas por el estilo. Pero curiosamente, si uno analiza esos pasajes, lo que Dios está demostrando es que caminar en luz es aquella persona que se da cuenta de que está en pecado o ha pecado y se arrepiente y lo confiesa. Porque dice que el que lo oculta, ese está en tinieblas. Y el que lo confiesa. Pero sea uno o sea el otro, lo cierto es que todos han pecado. Y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y por eso, gracias a Dios que nos ha no solamente enviado a su Hijo, llevar nuestro pecado y clavándolo en la cruz, y nos ha derramado su gracia, sino que hemos aprendido que eso que Él hizo hace 2000 años es un presente continuo. Quiere decir que la fuente de la sangre de Jesucristo que limpia todo pecado es una fuente que no paró hace 2000 años y no va a parar hasta que el Señor vuelva otra vez. Es un presente continuo al cual podemos acudir cada día y Dios sabe que vamos a caer de una u otra manera. Y nosotros más bien, ahora en la segunda parte de este programa, vamos a ver de qué manera nos enseña la Escritura que podemos ser fieles a Dios, o dicho de otra manera, como el título de este programa es, ¿somos confiables para Dios? ¿Dios puede confiar en nosotros? ¿De qué manera podemos nosotros conducirnos para que Dios confíe en nosotros? Y bueno, tengo algo más, pero si no, no terminamos nunca. Así que vamos a terminar esta primera parte. Y amigos, en Radio Pacífico estaremos regresando en unos momentos. A los que nos escuchan en YouTube, van a pasar unos días para que puedan ustedes escuchar este programa, masticarlo un poquito y después soltamos la segunda media hora. Gracias a Dios por su amor y estamos regresando en unos momentos.